bien es cierto que al no haber sido materia de lo que se turnó inicialmente a la conferencia, no hubo un debate ni una profundización en la misma. En las reuniones que por 3 días sucesivos se llevaron a cabo para discutir los otros ordenamientos que reformaban la ley orgánica. Mi impresión, esta es una especulación, es muy raro que yo haga especulaciones, pero quiero relatarles mi impresión y por eso la complejidad de este debate. Mi impresión es que en la precipitación de resolver algunos temas, como el de la creación de las comisiones de la verdad, se encontró como una alternativa, estirando mucho la ley orgánica, establecer esta adición. Por eso el dictamen se presentó en la Cámara de Diputados después de que habían concluido todas las discusiones y cuando prácticamente varios de los grupos parlamentarios habían salido de la sesión. Por eso llegó a nosotros, el jueves se turnó y se nos remitió no en una sesión de comisión, sino de manera directa. Y por eso se ha generado un debate de fondo y un debate de forma. El de fondo tiene que ver con los alegatos de orden constitucional que, mucho mejor que yo por su condición de abogados, han expresado quien me han antecedido en el uso de la palabra. El de forma me parece que es importante subrayarlo. La composición del artículo 21 de la Ley Orgánica tiene 3 elementos sustantivos: la existencia de comisiones intersecretariales que ya existían en la propia Ley Orgánica y que nadie objetó en la sesión de comisiones; la existencia de comisiones consultivas que fueron laureadas, mencionadas laudatoriamente por varios de los integrantes y que recibieron comentarios positivos por diversos legisladores de los grupos parlamentarios. Todos compartimos la necesidad de que en algunos temas comisiones consultivas puedan enriquecer la profundización en el conocimiento de los elementos para la toma de decisiones. Presidenta, le ruego que sea, presidente, le ruego que sea tan generoso con el tiempo como fueron con los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra. Continúe, senadora. Y la existencia de comisiones presidenciales. El debate se centró en 3 elementos en cuanto a las comisiones presidenciales: su integración, porque con mucho talento algunos de los legisladores que formaban parte de la reunión de Comisiones Unidas nos señaló cómo el presidente podía convocar como integrantes a miembros de distintos poderes, lo cual no coincidía con el espíritu de un artículo constitucional. Prácticamente el presidente puede convocar a quien él determine sin ningún perfil que tome límites o acotaciones. Su naturaleza, porque de comisiones consultivas pasamos a comisiones presidenciales que, como ya se expresó aquí, por el término deberán, son imperativas, no potestativas, son vinculatorias, y su objeto. No se discutió algunos de los objetos de las comisiones presidenciales, pero se cuestionó que la comisión pudiera ser de investigación o de fiscalización. La verdad es que la intervención del senador Rocha me llenó de júbilo. Si pudiéramos integrar
al texto del artículo que estamos votando, que las comisiones investigadoras no suplirán las funciones del artículo 21 constitucional. Si pudiéramos integrar que las comisiones fiscalizadoras no harán funciones que violen la facultad única del órgano superior de fiscalización, estas comisiones no tendrían visos de violación constitucional. A mí me parece, y estuve también en esa sesión, que el debate fue muy rico, que es importante que podamos debatir en comisiones con respeto, que debatir en comisiones y tener sesiones largas de comisiones va a simplificar mucho el pleno. A veces en este pleno actuamos como si estuviéramos en comisiones. Y subrayando las características de lo que pasó en la sesión de Comisiones Unidas, afirmaría que disentir no es descalificar, que fijar una posición diferente no es ofender. Es un derecho conquistado por los demócratas mexicanos, por muchos luchadores sociales, incluso por varios que están aquí, rechazar la existencia del pensamiento único. El riesgo del pensamiento único en el desarrollo histórico de muchas naciones fue la supresión paulatina del ambiente democrático. Yo les propongo que legislemos sobre comisiones de la verdad, que hagamos una iniciativa de ley que corresponda al planteamiento internacional que aquí nos fue referido, y que sean comisiones de la verdad plurales, no solo por su composición, sino por la presencia del Poder Legislativo. Les propongo también que en el caso de que sea una decisión exclusiva del Ejecutivo, se someta a ratificación por este órgano colegiado que es el Senado de la República. Entregamos nuestra propuesta que plantea suprimir las palabras investigación y fiscalización y cambiar deberán por podrán. Muchas gracias, señor presidente. Sea tan amable la Secretaría de preguntar a la Asamblea si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, Presidenta. Se rechaza y el dictamen queda en sus términos, se rechaza la propuesta. Tiene ahora la palabra la senadora Rocío Adriana Abreu Antiñano para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Quisiera yo hacer uso de la voz no solo en el papel de senadora, sino haciendo eco a miles y millones de ciudadanos que hoy en día nos exigen cambios radicales en la forma de gobernar. Para nadie es ajeno que hoy en día muchos organismos han sido forzados por el sentir ciudadano para integrarse en una forma plural. No es para nadie ajeno lo que ha vivido miles y miles de mexicanos que se enlutaron por la pérdida de un familiar desaparecido, ultimado, y al final de cuentas hoy en día no hay respuestas. Y la propia sociedad nos ha obligado a hacer lo que hoy en día se está poniendo en ley. Tenemos la voz del pueblo y no podemos ser omisos a lo que nos están gritando. Tenemos que respaldar y ser coherentes con lo que la sociedad nos está imperando hoy en día. Quisiera yo hacer el caso, hincapié, de Wallace, de Martí,
donde la propia sociedad habló y pidió integrarse con los organismos que tienen la obligación de darnos justicia en este país y no están funcionando. Y así como ello, podríamos señalar la obligación y también cómo la sociedad ha levantado la voz para decirnos que la justicia no se está aplicando en los casos de los desvíos de verdad que ofenden a la sociedad, como ha sido el tema de Veracruz, de Quintana Roo, donde alguien simplemente impera el tema de la impunidad en este país. Estamos cansados de ello. Y lo que se está haciendo aquí es reflejo de lo que el pueblo está pidiendo. No queremos decisiones unilaterales, donde la sociedad va por un lado y nos dice que lo estamos haciendo mal. Y se fue reflejado en las urnas, y lo vemos reflejado en el sentir de la sociedad, y lo vemos en las redes, y lo vemos gritando en un país que se está desmoronando a pedazos. Sin duda alguna necesitamos un cambio radical. Y hoy en día este instrumento nos está dando lo que hoy en día se está realizando. Simplemente estamos regularizando lo que hoy en día ya se está haciendo. Darle voz al ciudadano, incluirlo, no tomar decisiones unilaterales que lastiman a la sociedad. En el tema particular, y hablemos del tema de los decretos. ¿Cuántos de nosotros y cuántos ciudadanos y los pueblos y las comunidades se quejan de los decretos de la concesión del agua? ¿O no seré omisa en el tema de Baja California, donde toda la comunidad está en contra porque estamos afectando la forma de vida, pero sobre todo áreas naturales protegidas? Esa es la decisión que hoy en día impera en la ciudadanía. Estamos haciendo voz a lo que el ciudadano nos está reclamando. Por eso quisiera yo que fuéramos sensibles a ello. Por eso quisiera yo que independientemente del tema de partidos, no le tengamos miedo a entrar a los cambios fundamentales de la forma de administrar este país. El presidente no puede ser ajeno a las decisiones que se toman, pero tampoco puede ser solo y bajo la primicia de lo que él considera. Hay que llegarse de los especialistas, hay que darle un lugar a la sociedad para poder opinar. Tenemos que tomar decisiones colegiadas y no seguir en la tendencia de que las obras se hacen porque alguien considera que era lo que el pueblo quería. ¿Y alguien le preguntó al pueblo? ¿O simplemente tomamos decisiones porque es conveniencia de algunos? Yo creo y hago una reflexión a lo mismo. Estamos llevando lo que la propia sociedad y lo que la ciudadanía nos ha gritado. Estamos regularizando algo que ya existe y que a todos lo sabemos y lo hemos visto. No seamos sumisos y no seamos, ahora sí que no tengamos la sensibilidad de escuchar a los millones de mexicanos que nos están pidiendo un cambio a gritos. Muchas gracias. Senadora Abreu, la senadora Mayuli Latifa le quería hacer quería ver si usted acepta una pregunta. Con mucho gusto, compañera. Muchas gracias, senadora. Ya, buenos días a todos mis compañeros. Escuchando con atención su intervención, Muchas senadora, gracias. que habla usted sobre la falta de la impartición de justicia en nuestro país, la falta del funcionamiento de nuestras instituciones precisamente para esta impartición de justicia, y quiero entender que pudiera ser la Fiscalía, los ministerios públicos, etcétera. Y ante esto, sobre todo usted diciendo de delitos, situaciones, ejemplos de secuestros, de asesinatos. Y usted dice y señala, y aquí viene mi pregunta, que de esto ya está cansada la gente y esto es lo que se está sometiendo a consideración en este pleno. Entonces, le preguntaría que si esta comisión presidencial que está proponiendo en esta minuta asumirá entonces el rol de una autoridad para la impartición de justicia como tal.
No, y yo creo que además es muy claro lo señalado en el propio artículo. Habla que el presidente va a tomar los elementos necesarios para su criterio y sus decisiones. Volvemos a lo mismo, cada artículo señala las competencias de las cuales y no hay invasión en la misma. Pero sí estamos hablando de una reforma en diferentes artículos y leyes que van a adecuar lo que la sociedad hoy en día está gritando. Lo hemos hecho en materia de impartición de justicia y hoy lo estamos haciendo dentro de las comisiones para que podamos darle voz a la ciudadanía. No estamos señalando, porque en ningún lado señala que va a sancionar, y ese es el espíritu precisamente de la competencia de cada una, sino es información de la cual se va a llegar para poder llevar a cabo las facultades que le precisa la Constitución al presidente. Gracias, senadora. Muchas gracias. La senadora, sonido al escaño de la senadora Mayuli Latifa. Nada más para saber si pudiera formular otra pregunta, pero creo que ya no. Muchas gracias. La senadora ya se retiró. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en contra. Con el permiso de la presidencia, Adelante. ya mi compañero Samuel García ha expuesto aquí algunas de las razones que orientan el sentido de nuestro voto en contra. Se ha discutido aquí, y él lo ha hecho de manera muy elocuente, la contradicción constitucional que habría con el artículo 49, segundo párrafo. Pero particularmente yo quisiera referirme al tema de las comisiones presidenciales, toda vez que me parece en las otras dos, en las intersectoriales y consultivas, no hay mayor problema. Y quisiera referirme a las comisiones presidenciales porque nos preocupa sobremanera que a partir de estas puedan empezarse a tomar una serie de decisiones que no lleven a buen puerto el propósito común que podemos compartir en este legislativo. Nos preocupa que a partir de estas comisiones quieran crearse, como se ha dicho, comisiones de la verdad. Porque aunque todos estemos de acuerdo aquí en que urgen instrumentos de justicia transicional, quizá no estemos del todo de acuerdo de dónde deben de surgir, cuáles deben de ser sus características y sus alcances. Y creo que este es un tema fundamental que eventualmente este Senado de la República va a tener que discutir con amplitud. ¿Y por qué lo digo? Porque Movimiento Ciudadano presentó hace aproximadamente mes y medio ya una iniciativa para crear una comisión de la verdad. Comisión de la verdad que, de acuerdo a nuestra propuesta, podría crear distintos grupos de trabajo justamente para investigar las atrocidades cometidas y violaciones a derechos humanos de los últimos 10 años en este país. Y lo que nosotros hemos dicho y vamos a sostener es que estas comisiones de la verdad no se pueden inventar de la nada, que hay rica y vasta experiencia internacional que nos debe orientar a adoptar las mejores prácticas de las comisiones de la verdad y hacer algo que valga la pena. Ahí está la experiencia de Chile, ahí está la experiencia de Argentina, ahí está la experiencia de Sudáfrica. Y para que estas comisiones de la verdad funcionen, deben de tener cuando menos 3 características. La primera es que deben ser plurales y deben incluir, por supuesto, al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo, y deben incluir, por supuesto, a las víctimas, las principales destinatarias de un esfuerzo de esta naturaleza. Segundo, deben ser temporales, no permanentes. Dicen por ahí que si queremos que algo no se sepa, pues hay que crear una comisión que puede morir de inanición.
En el caso de las comisiones de la verdad, lo que nos dice la experiencia internacional es que estas comisiones deben de tener su temporalidad muy clara para obligarlas a que den resultados e informes inmediatos. Y tercero, el elemento más importante de una comisión de la verdad es la independencia, es la autonomía. Por lo tanto, para que una comisión de la verdad funcione, no puede salir de un decreto presidencial, debe emanar de un acto legislativo. Hay que crear una legislación para darle cuerpo, para darle condiciones, para darle autonomía y para que estas comisiones de la verdad hagan su trabajo. Compañeras y compañeros legisladores, en este tema tenemos una gran deuda con México y no podemos jugar a crear ciertas instituciones de manera ocurrente. Lo que tenemos que hacer es observar la experiencia internacional, es darle sustento legal y es adoptar las mejores prácticas para dar un buen resultado. El principio es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy difícil de conseguir. Si en este país no encontramos la verdad, no habrá justicia posible. Muchas gracias. Gracias, senador Castañeda. Tiene ahora para hablar a favor el uso de la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena.